Recibimos, habíamos hablado la otra vez, ¿no? Vía telefónica, y hoy, esta mañana, tenemos a dos autoridades. Vamos a empezar por la doctora Lorena Quintana, que es la coordinadora nacional del programa Familias Fuertes, ¿no? Un programa que tiene que ver con la Organización Panamericana de la Salud, y también nos acompaña el director departamental de salud, el doctor Marcos Leonardi. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias. Qué lindo ahora vernos personalmente. Pero sí, ¿no? Habíamos hecho una comunicación telefónica. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bien, el programa que ya desembarcó en Artigas, usted lo presentaba, había hecho un lanzamiento hace poco menos de un mes. Nosotros vinimos hace un mes a presentarle a las autoridades de todo el departamento, a la Intendencia, a INAU, a Salud. Vinimos a presentarles lo que era el programa y convencerlos para que sean parte. Y hoy tenemos el lanzamiento departamental. Hoy sí vamos a decir Familias Fuertes llegó a Artigas. Bien, la doctora Quintana, bueno, es médica de familia, formada en Uruguay y en el exterior también en políticas de drogas y tratamiento de las adicciones, que eso es muy importante, a lo que también va a ir este programa. ¿Cuál es la realidad hoy ya de este programa que van a lanzarlo? Porque se había hablado, bueno, que estaban de alguna forma reclutando algunas familias o que se inscribieran. ¿Hubo respuesta a eso? Hubo respuesta, ya tenemos las primeras 15 familias de Artigas que van a participar del programa Familias Fuertes. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer el apoyo de la doctora con el programa para llegar a Artigas, porque el programa no ha llegado en todos los departamentos del Uruguay aún. Empezó el año pasado en algunos departamentos Familias Fuertes, y este año, bueno, Artigas fue elegido para estar el programa presente acá. Bueno, es un programa interinstitucional que participan, bueno, el Ministerio de Salud Pública coordina, pero está participando ASI, INAU, algunos organismos del Estado como UCU, Antel, que van a brindar un mes gratis a cada familia que complete el programa, y la Intendencia Departamental también lo está apoyando en este programa, ¿no? Así que este es un programa que va a iniciar el 8 de agosto, son 7 sesiones, 2 horas de cada uno. Va a ser en el lugar de Garabatos, allí va a ser el lugar físico. O sea, las familias van a tener van a trabajar allí, el lugar físico va a ser allí, después vamos a tener bien el horario, que va a ser por la tardecita, las sesiones, así que bueno, ya está todo coordinado. Van, digamos, ¿cuántas personas van por familia? Son 15 personas, es decir, es un adulto responsable y un adolescente, que el requisito sea que tenga de entre 10 y 14 años. Las características, bueno, del programa, si ahora la doctora va a justamente en qué situación están esos adolescentes que van a ir a sesiones con el responsable. Esto es un programa de prevención primaria, o sea, estamos hablando que hablamos de los temas antes de que ocurran, ¿no? Para prevenirlos. Es una de las acciones. Tú habrás escuchado que hace poco Presidencia de la República sacó un plan integral de salud mental y adicciones. Exacto. Y dentro de lo que es de prevención de las adicciones, este es el programa que se va a implementar en todo el país. Un programa que busca fortalecer la familia. Está demostrado científicamente que el factor protector más importante en la primera etapa de la adolescencia, o sea, entre los 10 y los 14 años, son las habilidades parentales y la relación con la familia. Eso es lo que hace a la prevención de las conductas de riesgo, no solo el consumo de sustancias, ¿no? Las violencias, la deserción educativa, los problemas de salud mental como el suicidio en adolescentes. Entonces, este programa lo que busca es fortalecer las familias, y estamos hablando que son cualquier familia, porque es prevención primaria. No quiere decir que tiene que haber un problema en casa para poder venir, todo lo contrario, es para prevenir. En esto también no importa si son chicas o chicos, digamos. No, para nada. Estos son adolescentes que tengan entre 10 y 14 años y que puedan participar con por lo menos una persona adulta que conviva con el adolescente. Claro. Si hay dos, mejor. Si hay una sola. ¿Qué situaciones se han encontrado hasta ahora de lo que han hecho en otros departamentos? ¿Qué tipo de problemas? Obviamente es para prevenir, pero algo ya se detecta. Sí, nosotros el año pasado hicimos 90 familias y te diría que la conformación de las familias que participaron en su mayoría eran hogares monoparentales con madres a cargo. Claro. Alguna familia nuclear de mamá y papá tuvimos, y después hubieron algunas familias, 2 hermanos que se hicieron cargo de su hermana menor porque papá y mamá ya no estaban. Tuvimos 2 abuelos que se hacían cargo de los nietos. La más rara fue un papá y una suegra, ¿no? ¿Sí? Es como complejo, pero sí, un papá y una suegra que vinieron para ayudar a ese adolescente. El problema que hemos encontrado, te diría que en muchos de las familias, casi en todas, es dificultades en la comunicación. Ellos vienen porque quieren mejorar la comunicación con los chiquilines. Hoy en día
los adolescentes nos dicen queremos ser escuchados, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas encuestas y los adolescentes dicen necesitamos ser escuchados. Que eso parte de los niños también, ¿no? De los niños. Porque venimos de una cultura en donde, bueno, te imponen un montón de cosas, pero sin escucharte quizá. Sí, de los niños. Mira, en una encuesta que hicimos en el ministerio preguntábamos si tenés algún problema con quién lo hablás, y el 50% de los adolescentes, y digo de 10 en adelante, o sea, todavía son medio niños, nos dijo con nadie. Solo un 5% nos puso con mamá y papá. O sea, si uno recuerda en nuestra adolescencia, ¿no? Era como nuestros referentes, eran mamá y papá. La conversación era parte de la sobremesa. El contar lo que hacíamos era parte de la sobremesa, ¿no? Aquellos domingos en familia, ¿no? Que era algo como la cultura uruguaya. Y sin embargo, esa comunicación se perdió. Hoy los padres no saben lo que está pasando por la cabeza y por el corazón de los chiquilines. ¿A qué le tienen miedo? Si están viviendo una situación de bullying, no lo saben, no lo conocen. Y los adultos, cuando trabajamos con adultos, nos dicen no sé cómo hacer, quiero tener la comunicación, quiero mejorar la comunicación, pero no sé, no tengo las herramientas, y cuando busco encuentro una puerta cerrada, ¿no? Cuando intento comunicarme, si se saca el auricular y me dice bueno, y se lo pone de nuevo, es toda la comunicación. Entonces hay una brecha, hay una separación entre padres e hijos porque se ha perdido la comunicación. ¿Cómo se la acorta esa brecha? Mira, este programa tiene un eslogan. Porque ojalá este programa llegue a todas las familias, obviamente. Todas las familias, pero sabemos porque hay un montón de cosas, presupuesto, todo lo que está bueno poder compartir con los demás herramientas de comunicación. ¿Cómo logro encontrar, por un lado, el momento para hacer la comunicación? La rutina del hogar no siempre es un buen momento, porque en el hogar yo mando, vos sos el hijo, yo soy la mamá, ¿no? Que nos levantamos, que ahora hacemos el desayuno, que ahora nos vamos, que ahora venimos, que ahora no. Hay como una rutina armada. Entonces, en esa rutina encontrar el momento de comunicación no es lo ideal. Lo que nosotros recomendamos es generar el momento. Vamos a visitar a la abuela, vamos juntos al supermercado, vamos a tomar el helado, si le gusta tomar el helado, la hamburguesa, no sé, ¿no? Como el inventar algo para generar el momento de comunicación. Y a veces pasa que ni bien salís a la puerta de la casa, ellos empiezan a hablar. ¿No? Y hay como un cambio, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Estábamos adentro y no me hablaba una palabra y ahora empiezan a hablar. Por un lado el momento, por otro lado cómo respondo yo a la comunicación, ¿no? Porque los adultos nos pasa mucho que si nos dicen, porque el otro día, ¿por qué pasó? ¿Con quién? Claro. ¿No? Es como lo primero que tenemos como la respuesta por el miedo de, ¿no? Se vayan a meter en un lío, ¿no? De que vaya a pasar algo. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a callarnos la boca, a esperar, a escuchar todo lo que nos dicen, a recordar cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Los adolescentes nos dicen que cuando ellos les quieren contar algo a los padres entienden que es una cosa como tonta, ¿no? Como de menos importancia. Sin embargo, eso que ellos te hablan cuando salieron de la puerta, para ellos es muy importante. Y si vos y eso se puede hacer desde chico, digamos, porque a veces con un niño de 2, 3, 4, 5 también no le damos importancia. Y ahí después vienen los problemas que vienen. Mira, nosotros le preguntamos a nuestros hijos generalmente, ¿cómo estás? Y te dicen bien. Y bien no es una forma de estar. Claro. O sea, desde ahí ya perdimos la comunicación. Por supuesto que las pantallas han hecho lo suyo, ¿no? Otro gran tema. Con ellos, porque están conectados en su pantalla, y con nosotros. Somos los primeros que tenemos que aprender a dejar la pantalla. A su vez es difícil cortar esto porque hay muchas familias que ya vienen con un proceso corrompido, decir de alguna forma, y que después hay otros temas. El tema, no sé si les ha tocado detectar situaciones en donde, bueno, hay familias donde o esos chicos sufrieron abusos tanto de malos tratos o otros tipos, digamos, es difícil, ¿no? Mira, tuvimos familias, sobre todo que los adultos tenían situaciones complicadas, ¿no? O sea, los adultos referentes eran los que eran consumidores, o los adultos referentes habían tenido situaciones de violencia. Contar historias de nuestra vida hace puentes con nuestros hijos. Ellos no logran entender por qué papá no me da un beso 2 veces al año y no tiene esa relación de afecto conmigo. Y probablemente papá, como nos dijo un padre, a mí me daba un beso a mi papá en mi cumpleaños y en el año nuevo. O sea, papá aprendió eso, a ser así. Entonces, contar esta historia de nuestra vida
como adultos, y eso en un momento del taller se genera. Los adolescentes le preguntan a su adulto qué fue lo más difícil para vos cuando tenías mi edad y cuáles eran tus sueños cuando vos tenías mi edad. Y vos tenés que ver ahí cuando la madre le dice yo quería ser maestra quería ser, o sea, ni siquiera sabían lo que vos habías vivido en la edad de ellos. Entonces eso empieza a unir, se empiezan a generar puentes, y el adolescente también logra ponerse en el lugar del adulto, logra generar esa empatía. Exacto. Las familias nos dicen, antes lo tenía alejado de mí y ahora está atento. ¿Por qué? Porque empezó a ponerse en mi lugar, porque hubo esa empatía. ¿Qué pasa con aquellos que se están preguntando, bueno, pero esto es prevención, esto arranca con algunas pocas familias, porque es así como arrancan los programas? Yo estoy viviendo un problema, ¿qué hago? No tengo dónde llevar o a internar a mi hijo, la justicia quizá manda a algunos lugares, los lugares se ven sobrecargados. ¿Qué solución? Y vaya qué pregunta le hago, pero ¿qué se puede hacer? Mira, el tema de las adicciones es un tema muy complejo, muy sensible, que trae mucho sufrimiento, además. Yo te diría que hay algunos puntos importantes que nosotros tenemos que tener presente cuando trabajamos esto y cuando queremos pensar política para dar respuesta cuando está el problema, ¿no? Lo primero es que la droga gusta. La droga gusta. Yo tenía un paciente que me decía, a mí me encanta la cocaína, a mí me encanta lo que siento, mi madre no me entiende, yo no jodo a nadie, me voy al patio, consumo y me encanta. La droga actúa en el mismo lugar en el cerebro que actúa el sexo y el alfajor con dulce de leche y chocolate que nos gusta. O sea, gusta. Eso es un tema que es difícil de entender. Después está si hace bien o hace mal. Gusta como nos gustan los bizcochos, aunque nos engorden y suben colesterol. El placer. Gusta, nos causa placer, lamentablemente gusta, porque lo que nos gusta a los seres humanos tiene que ver con la supervivencia del ser humano, ¿no? Tener relaciones sexuales, comer, dormir, o sea, tiene que ver con sobrevivir la raza humana. Sin embargo, las drogas vinieron a actuar al mismo lugar. Entonces, para que una persona busque ayuda, estoy queriéndote decir que no es que le deja de gustar. Cuando la persona viene a buscar ayuda para dejar de consumir, generalmente tiene que ver con que los problemas que les trajo son tan grandes que no puedo aguantar más estos problemas y voy a dejar de lado algo que me gusta. Empiezan en un refugio, ¿no? Bueno, y después va el placer, digamos, ya. La droga genera placer desde el primer consumo. Aunque, mira, yo te quiero hacer un ejemplo, porque a veces este tema es tan amplio que necesito... Sí, obviamente. Si vos nunca en tu vida probaste un chorizo al pan, nunca lo probaste en tu vida, jamás. Vos pasás por un carrito, ves el chorizo al pan, no te pasa nada. Ves la gente comiendo, sentís el olor, no te pasa nada. Ahora, si vos alguna vez lo probaste y te gustó, cuando vos pasás por un carrito se te hace agua en la boca. Si vos ves un chorizo al pan se te hace agua. ¿Y qué te pasa? ¿Qué querés? Comerte un chorizo al pan. Las drogas actúan así. Si yo alguna vez probé, mi cerebro tiene una cosa que me recuerda que a mí eso me gusta, aunque el sabor no me guste. Aunque si yo pienso el tabaco, el fumar, ¿cuál es el gusto? ¿Es más rico el dulce de leche? ¿Es más rica la Coca-Cola? No sé, ¿no? Pero el cerebro, él actuó en un lugar que me hizo sentir que me gusta. Entonces, cuando yo tengo una persona que está consumiendo sustancias y pasa a tener un consumo problemático, o sea, por el consumo tengo problemas con la policía, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo, empiezo a perder las cosas de la vida, ¿no? Que yo tengo, que le doy valor, las empiezo a perder. Cuando empieza para hacer eso es cuando empiezan a pensar, bueno, no, esto me está haciendo, tengo que parar. Pero no es porque me deje de gustar. Sin embargo, generalmente nosotros lo que hacemos es sobrevolar, ¿no? Le pasa algo, le doy, lo ayudo. Entonces... quizá en las primeras instancias también miro al costado porque también no sé cómo actuar y voy dejando. Y cuando ya veo el problema... Sí, mira, yo en uno de los centros de adicciones en Argentina, donde pude estudiar, nunca más recuerdo un chiquilín que tenía unos 14 años, estaba consumiendo paco en calle, estaba en un centro ya de internación, obligado en realidad, porque allá se pena la tenencia. Los que denuncian, te puedes imaginar que son los padres, ¿no? Para que puedan ingresar a un centro de tratamiento, porque luego que tienen la pena abierta le dicen, no, centro de tratamiento penitenciaría, y todos van a un centro de tratamiento. Entonces ese adolescente le decía a su madre, mamá, ¿por qué no le decías a papá que yo salía de noche? Mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo me estaba robando las cosas de casa? ¿Por qué? O sea, en esa necesidad de haberme parado antes.
de haberme parado antes. O sea, si vos me querés preguntar cómo hacer, creo que estas puntas y algunas más, ¿no? Porque el paciente que consume se cree que puede parar en cualquier momento. Obviamente los gurises te dicen, no, pero yo cuando quiero, ¿no? Lo dejo, y después empiezo a tener esa bola de problemas tan grande, con tanto sufrimiento, porque vaya si hay sufrimiento atrás. Que los hay con el alcohol también, ¿no? Que lo pasa con el alcohol. Hoy en día visibilizamos más quizás lo de la droga porque es más grave de cómo impacta. Lo pasa con todo. Pero es grave también. Mirá, pasa con el cannabis. Claro. ¿No? Que hay te diría que en cannabis hay como dos cosas opuestas, los pro cannabis, que la droga es lo mejor natural, planta, cosa, y los que dicen, no, por favor, está haciendo un daño a nuestros adolescentes, actúan en un cerebro inmaduro, pueden generar un cáncer de testículo, pueden generar esterilidad. ¿Dónde están los jóvenes que saben esto? Claro. Que pueden haber infecciones respiratorias por hongos, ¿no? Más allá de los problemas de la memoria, yo veo pacientes que ya con 30 y 35 años que me dicen que están con problemas de memoria, que están con una ansiedad impresionante, y es el efecto de hace 10 años que estás consumiendo cannabis, ¿no? ¿Y qué hemos hecho para enseñar? Yo entiendo que la persona tiene el derecho de elegir consumir, porque así lo dice la Constitución de la República, mientras no le haga un daño a un tercero. Claro. Pero el tema es que tengo que saber lo que estoy eligiendo. Yo tengo que elegir conociendo los riesgos. Y ahí venimos a jugar nosotros, el Estado. Tenemos que cumplir con esto de informar los riesgos. Creo que todos sabemos que el riesgo del consumo del alcohol, ¿no? La cirrosis, exacto, ¿no? Sí. El tabaco, ¿quién no sabe? Cáncer de pulmón. Vaya campaña tabaco que informó. Bueno, creo que cannabis le falta, ¿no? Tenemos un debe con esa campaña. En este momento en el Ministerio de Salud se crea el programa Adicciones, que no existía, que estaba dentro de Salud Mental, para visibilizar y para potenciar estas acciones, para poder comenzar a trabajar en educación primero. Eso, exactamente. En educación eso le iba a preguntar. primero. Faltan igual centros porque de internación que son para compensar, ¿no? Sí, mira. En el país... porque hay muchos, acá en Artigas hay privados, por ejemplo, y no todos pueden acceder. Claro, en el país hay centros públicos, centros privados con un lucro, ¿no? Y centros en su mayoría religiosos o de las organizaciones de la sociedad civil. Los del Estado no llegan a 190 camas, y los religiosos tienen unos 3.000. Claro. ¿No? Y acá tenemos Casa Abierta, que es público, ¿no? Acá Casa Abierta y dos, pero que es ambulatorio, ¿no? De alguna hay internaciones. Casa Abierta, internación, y después tenemos los dispositivos Ciudadela. Y sé que nos queda poco tiempo, pero quiero terminar con esto. Gustavo me avisa, estamos esperando al senador Manini Ríos también, pero no quiero ni terminar con ustedes, pero tampoco hacer esperar. Entonces, en adicciones nos pasa distinto que en otras situaciones para nosotros, los que trabajamos en salud. Si vos tenés una faringitis, yo sé que te doy tal medicamento cada 8 horas a la semana, lo soluciona, ¿no? O sea, hay como una respuesta casi única, a no ser que seas alérgico, no sé, pero es uno cada tanto que la solución es B, pero si no es A es B, ¿no? Claro. En adicciones no hay una receta única, no existe. O sea, vos tenés un chiquilín que empezó con un consumo problemático, que está buscando ayuda y que fue a Narcóticos Anónimos y ahí encontró su lugar. Esto un día más, fue parte de los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, y ahí encontró su lugar y empezó a lograr una abstinencia, ¿no? Y a reinsertarse en todo lo que había perdido por el consumo. Pero otro va a Narcóticos Anónimos y no le sirvió para nada. Otro lo tenés que entrar en uno de estos centros, en su mayoría cristianos, que lo que brindan más es una casa, calor, ¿no? Cariño, más que un... Que son buenos ejemplos, ¿no? Pues nosotros, particularmente en los últimos años hemos visto de algunas, capaz no todos, pero hay algunos que pueden ser muy criticables, no lo practico, pero son muy criticables en un montón de cosas y son los que han recuperado, algunos. Hay chiquilines que en ese lugar andan bien. Sí. Quizás porque cuando uno llega a esta situación de buscar ayuda por un consumo de sustancias, llega de diferentes formas. Está el que no tiene casa, no tiene familia, o sea, está aislado. ¿Por qué? Porque todas las que se mandó probablemente han hecho que la familia se ponga a un costado, ¿no? Exacto. Está otro que todavía vive en casa con mamá, papá, ¿no? Y está logrando mantener el trabajo, logrando mantener el estudio. Entonces, las realidades con las que llega el que viene a pedir ayuda son distintas. Por eso que las estrategias y las respuestas tienen que ser múltiples. Exacto. Y te diría que en Artigas hay que saber qué es todo lo que hay en Artigas, todo lo que funciona, cómo funciona y qué brindan. Eso es parte de la primera respuesta, porque no sabemos que vino a pedir ayuda, cuál de las respuestas es la que va a funcionar,
la que va a necesitar. Desde que usted desembarcó en Artigas justamente con este programa, y seguramente la vamos a seguir viendo con este nuevo espacio dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿la han escuchado? Sí. Porque eso es lo principal, ¿no? Sí. De las autoridades. Sí, acá hemos sido muy bien recibidos en Artigas. Bueno, eso es importante. Hemos tenido mucho apoyo. A mí me encanta venir al interior y al norte. No, y esto lo digo yo, hay que cambiar un poco la mentalidad también a veces de las autoridades, porque acá se cree mucho de que si yo doy canastas, solucioné el problema. Si yo doy ropa usada, y creo que se está retroalimentando algunas cosas, ¿no? con estas ideas. Por eso hay que pensar en esto, en las prevenciones, en cómo llegar realmente a los puntos. Mira, te diría que en la población adolescente, porque obviamente que si no hacemos algo no nos van a alcanzar las camas, por más que aumentemos y aumentemos, claro. y las canastas tampoco te van a alcanzar. Por supuesto. Una de las cosas que hay que trabajar es en las oportunidades. Oportunidades educativas, recreativas, deportivas. Exacto. Culturales, un gurí que es parte, porque así como es verdad que en la primera etapa de la adolescencia la familia tiene su parte muy importante como protectora de las situaciones de consumo, en la segunda etapa de adolescencia juegan los grupos de pares. Yo tengo que sentirme parte de un grupo, tener un proyecto, tener sueños, sentir que avanzo, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿qué oportunidades tienen los jóvenes de Artigas? ¿Dónde hay? Si yo quiero hacer básquetbol, rugby, natación, porque no todos son buenos en el fútbol. Pobrecito el que es malo en el fútbol en Uruguay. Sin duda. Y en Artigas, Y en Artigas, ¿no? No todos. Entonces, sin duda. Urgente pensar en eso, en oportunidades que haya. A mí el rugby me encanta porque los gordos, los petizos, los flacos, todos pueden jugar. Está bueno eso. ¿No? O sea, pensemos en otra, abrir la puerta a otras, porque quizás gurí, y no todos somos buenos en todo, pero todos somos buenos en algo. Sin duda. Entonces, y el tema es descubrirlo. El tema es descubrirlo y potenciar eso. Y para eso tienen que jugar Artigas y las autoridades, ¿no? Generar oportunidades. Doctora Lorena Quintana, bien coordinadora del programa Familias Fuertes. Doctor Marcos Leonardi, director del Departamento de Salud, muchas gracias por haber estado, y seguramente vamos a seguir porque es un tema de no terminar, y cuanto más difusión tenga, obviamente, van a haber mejores resultados.